Bueno, pues ¿qué tal, geeks? Sean bienvenidos a un nuevo video de Mundo Geek, aquí a esta sección que pues estamos aquí implementando en el canal Charla Geek, donde generalmente tenemos algunos invitados y bueno, pues hoy tenemos el honor, de verdad, el verdadero honor de tener a un artista, un dibujante orgullosamente mexicano que ha trabajado para grandes editoriales. Estamos hablando de editoriales de la talla de DC, de Marvel, Dark Horse, Dynamite, pero bueno, ahorita él nos va a contar un poquito de su experiencia, su trayectoria, pero bueno, Edgar Salazar, bienvenido a Mundo Geek, un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, pues gracias por invitarme, pues aquí estamos, ¿verdad? Ahí, a Claro ver que qué sí. podemos hacer. Claro que sí, Edgar, no, te agradezco muchísimo. Créeme que para mí es un enorme gusto tenerte aquí. De hecho, tuve la oportunidad de saludarte en la pasada convención de la Mole. Por ahí pasé a tu stand, me firmaste el tomo de Stranger Things que publicó Panini prácticamente a principios de año. Tú estuviste obviamente a cargo del arte. No pudimos platicar mucho, había por ahí algo de gente, pero nuevamente gracias. Y ahora mira, pues tenemos la fortuna de tenerte de invitado aquí en Mundo Geek. Pues qué buena onda, no, pues gracias por pararte por allá, ahí, No, aunque pues sea un ratillo, sí, claro que aunque sea sí. de visita de doctor. No, sí, no te preocupes. De hecho, fíjate que el arte de esa edición me gustó bastante. Entonces, cuando vi que iba a estar ahí, dije, "Ah, no, definitivamente me lo llevo para que me lo firmaras". Así que, bueno, Edgar, pues mira, básicamente tengo aquí algunas preguntas, algunas que me hizo favor de mandarme la gente que sigue a Mundo Geek. Pero vamos a comenzar por el principio. Digo, ¿qué motivó a Edgar Salazar a decidir dedicarse a esto, ¿no? Al arte y particularmente al mundo de los cómics? Si nos pudieras platicar un poquito. Uy, pues bueno, la historia está un poquito medio larga y No, adelante. medio compleja, ¿verdad? No, pues mira, bueno, digo eso porque, bueno, he conocido mucha gente que prácticamente bueno, muchos artistas he escuchado que desde niños ha sido su sueño, ¿verdad? Yo no puedo decir tanto que haya sido mi sueño desde niño. Digo, me gustaban los cómics de niño. Dejé de leerlos un tiempo. En la universidad fue cuando regresé nuevamente a leerlos, empezando por los cómics chiquitos en los 90s, que publicaba Beef, Editorial Bill de Superman y Batman, claro. que era lo único que podía costear. Sí, Las ediciones gringas gabachas, pues no no podía estaban. comprarlas. Y de ahí me nació mucho el gusto, ¿verdad? Después de unos meses de estar leyendo esos cómics, pues se me ocurrió hacer mi propio cómic, ¿sí? Ah, mira qué bien. Sí, pues, lo empecé ahí, creé el personaje, lo escribí, lo dibujé, lo publiqué, lo medio distribuí, fue un fracaso de ventas, me olvidé del dibujo un rato, después volví de nuevo a intentar meterme a este rollo, bueno, a esta onda de los cómics, ya un poco, ya ahora sí más en forma, pero ya me dediqué ya más a mandar portafolios, ¿verdad? A Claro. mandar portafolios y a ir a convenciones a Estados Unidos, a San Diego y a Chicago, eran a las que iba. Y ya fue la manera en que pues, me fui metiendo a esto de los cómics, ya por en una convención pues, me llegó una oportunidad para hacer cómics religiosos, me pagaban, así que pude dejar mi chamba de diseño gráfico Ok, y fue la manera en que ya empecé ya a trabajar, bueno, ya a dedicarme profesionalmente a esto, pero para eso pues fueron varios años, ¿verdad? Desde, claro. pues que te diré, no sé, como pues no sé, unos 10 años, ¿no? Lo que me tomó hacer todo ese trayecto, digo, contando desde que empecé a dibujar mi propio cómic hasta que por fin conseguí chamba, ¿verdad? No, sin duda me imagino que debe ser, debe haber muchos retos en el camino para llegar hasta ahí, ¿no? Sí, Definitivamente. sí, varios, ¿verdad? Digo, pues para empezar, el hacer el viaje, ¿verdad? Claro. Bueno, preparar el portafolio. Eh, He ido muchas veces yo a San Diego a la convención, pero en realidad nunca la he disfrutado mucho, que digamos, porque, bueno, antes, cuando iba a mostrar mi trabajo, pues me la pasaba en el piso, bueno, la convención de San Diego tiene 2 o 3 pisos, y en uno de los pisos, bueno, son 2 pisos, ¿no? Tiene
En el segundo piso ponían el área de revisión de portafolios y lo único que hay ahí es gente, no hay nada de stands ni nada. Okay. Hay gente que quiere, que buscan lo mismo, enseñar su portafolio para compañías de cómics u otras empresas. Ahí también se registraba la gente para entrar a la convención, pero no había nada del show. Y pues ahí me la vivía, ¿verdad? Y nada más en ratitos bajaba a buscar más a otras compañías a quienes enseñarles mi trabajo. Y ahora, pues a veces voy, pero ya con un lugar en una mesa, en el Arte Sale, y pues te la pasas todo el día en la mesa. Sí. Casi todo lo que veo de la convención es nada más en lo que camino para llegar a mi mesa y cuando voy de salida, ¿verdad? Lo mismo me pasa en las convenciones de aquí de México. Sí, me imagino. Es decir, usualmente las personas que me acompañan se pasan un mejor rato que yo. Sí, me imagino totalmente. Sí, Sí, por ahí te vi que andabas también ocupado. sí, sí. Volviendo un poquito a tus orígenes, ¿cuáles consideras que fueron los artistas que más te han influenciado? Digo, como tal, artistas de cómics. Bueno, influenciado, no sé, se me hace un poco complejo, ¿verdad? Porque yo agarro muchas influencias de todo lo que veo, de todos los artistas que he visto. Claro. Y de ¿O algún favorito, repente, algún preferido por ahí, algún? mira, que me hayan impactado hace mucho, Ajá. fue Norm, no sé pronunciar bien el apellido, el Norm Brayfogle, Ah, sí. Ajá. porque cuando empecé a leer cómics de Batman, él era Sí, el cómo artista no. de Batman. Sí, Híjole, no, o sea, sí me impactó mucho de sus dibujos, que era un Batman bien dinámico, al mismo tiempo podía ser misterioso, sobrenatural, era un gran artista. Después me llamó mucho la atención Todd McFarlane. claro. Durante un tiempo leí mucho Spawn. Sí, por supuesto. Y ya de ahí se han ido desprendiendo varios artistas, Jim Lee, Silvestri, Claro. ahorita Jerónimo Peña, no sé, son muchos, Michael Turner. Uy, Michael sí, cómo Turner no. fue un artista que seguí mucho cuando él Sí, hacía Witchblade. sí, por supuesto. Fue cuando se cambió a Peyton, Fathom. no sé cómo se Ajá. pronuncia, Sí. ya no lo seguí porque más que nada el tema de la sirenita pues no me gustaba mucho, Ajá. pero pues, todo el trabajo que hizo en Witchblade a mí me encantaba, ¿verdad? Sí, Y sí, sí, totalmente. yo creo que en algunos momentos sí me han dicho que traigo cierta influencia de él en algunos trabajos. Pues quizás sí, quizás no, la verdad. A Claro. veces yo veo cosas, de repente acabo un dibujo y digo, caray, esto como que me salió parecido a tal Ajá. artista, ¿verdad? Y no De- necesariamente alguno que me guste, ¿verdad? sí, de hecho eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan complicado es o tú cómo haces precisamente para buscar tu propio estilo? O sea, ¿cómo llegaste a decir, esto es lo que yo voy a dibujar y este es mi estilo, ¿no? Digo, es complicado. Es complicado, de hecho, es complicado y al mismo tiempo es quizás algo natural, ¿verdad? Ok. Yo hace muchos años estaba yo como en una encrucijada, por así decirlo. Hablé con algunas personas que estaban en el medio, enseñándoles unos dibujos míos que eran un poco más realistas y otros un poquito más Ujú. cartoon y por así decirlo. Bueno, no tan cartoon, ni más en la onda por ejemplo, de Scott Campbell Ok. o de Turner. Ok. Y algo un poquito más real, no digo más realista. Usualmente les gustaba más mi trabajo más realista. ¿Sí? Ujú. Sin embargo, la verdad es que no creo que yo logre mucha diferencia entre un estilo y otro, como que más bien solito se me va dando. Sí. Si veo ahorita mi trabajo, el que hago ahorita es diferente al que hacía hace unos 3 o 4 años. Ujú. ¿Sí? Y no es algo que yo haya buscado en general, sino que Ok. más bien se me va Se dando fue dando. según... sí, me imagino que me influencian los nuevos artistas que hay o Claro. inclusive cosas que están pasando o la historia inclusive. O sea, no es lo mismo dibujar. Algo que me ha tocado en mi carrera es de que casi nunca dibujo cosas parecidas. Sí, Ujú. por Es lo ejemplo, que ahorita vi. estoy, sí,
ahorita estoy terminando una miniserie de Stranger Things y mi trabajo anterior fue un cómic de Seth, de League of Legends, que básicamente Muy era diferente. tipo... es una historia tipo de fantasía con ninjas, con steampunk. Estaba muy padre, era completamente fuera de Claro. mi zona de confort, muy diferente a todo lo que he hecho. Y, ¿cómo se llama? El estilo, no tanto de dibujo, sino más bien del sentimiento que te debe dar la historia, es muy diferente el que yo quería darle a Seth, que al que le estoy dando ahorita a Stranger Things, o inclusive al que le di a Stranger Things a la serie anterior, A la de 6. porque sí que era una cosa que tenía mucho drama. O sea, no tenía acción, casi todo era una historia muy fuerte del lado dramático, por así decirlo. No Sí. porque pasaran muchas cosas, sino porque tenías que tener tenía que tener un sentimiento adecuado cada escena y de una manera muy sutil. Sí. ¿Sí? Muy diferente cuando hago algo de superhéroes. Ahí la sutileza no Más cabe tanto. acción, más Sí, claro. ándale, puedo ser más. El enojo, las sonrisas las puedo sacar un poco más, a pesar de que pues no soy nada cartoony. Pues sí puedo exagerar un poco más las cosas cuando hago algo de superhéroes o de héroes en general, a que cuando algo que sucede en el mundo real. Sí, de hecho, fíjate que es bien interesante esa versatilidad que debe tener un artista, ¿no? Dependiendo el género, dependiendo de la historia que estás contando. Porque digo, yo comparaba, por ejemplo, tu trabajo en Stranger Things, en esta serie de Six, y es lo que dices, o sea, son situaciones muy dramáticas, se fija mucho en los sentimientos de los personajes, como dices, los encuadres. De hecho, ahorita te voy a hacer una pregunta también al respecto. Y por ejemplo, veo otros cómics que has dibujado, no sé, X-Men, por ahí, y hasta pareciera a veces que son artistas diferentes, ¿no? Porque son cosas, historias distintas, ¿no? Entonces, esa versatilidad es algo que me gustó mucho de tu habilidad para hacer ese arte, definitivamente. Sí, es algo, bueno, que al menos yo sí intento hacer. Eh, Creo que cada historia es diferente. Hay algunas que son más parecidas que otras. Sí. Y sí, o sea, Stranger Things, ese número de seis, de Six, fue muy especial en ese sentido, porque sí es una historia, pues que muchas veces te están dando el sentimiento con la mirada de los personajes, Sí. nada más con la pura mirada, con la pura expresión. Y no estamos manejando expresiones exageradas. Muchas veces en el cómic tendemos a exagerar los movimientos, las expresiones, pues para evocar la idea, ¿verdad? Y Claro. aquí quisimos mantener todo esto de una manera más sutil. Como más realista Sí, también, ¿no? más realista, sí, más real, y todo más sutil. O sea, no, o sea, quisimos evitar todo lo cartoony, ¿verdad? Sí, Ahorita estoy haciendo un cómic eh, de Dustin, el personaje sí, 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 de claro. Stranger Things, y aunque también me estoy viendo por el lado un poco real, sí me da un poquito más de libertad que en el número de Six, porque no hay drama, Ujú. o no hay verdadero drama, sino que nada más estamos, pues sí, es un poquito más humor, un poco más, es más light. La otra Ok. historia es un poquito más densa, ¿verdad? Sí, 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 así es. Ah, pues qué interesante. Fíjate que ahorita que platicábamos un poquito sobre el proceso ahí de tu arte y los diferentes tipos de género, ¿cómo hace un artista para adecuar, digo, esos encuadres que de repente es? Porque yo cuando leí el de Six, parecía un capítulo más de la serie. O sea, desde las tomas, me recordó mucho lo que estaba viendo. Te inspiras obviamente en la serie, cómo decides, porque siento que de repente metes un estilo un tanto ahí como cinematográfico, de verdad, muy, muy interesante. Sí, pues ahora sí que, bueno, hay algo bueno, que uno debe estudiar para ser dibujante de cómics, que es el storytelling, Ujú, que es la narrativa, ¿verdad? claro. Me baso en varias cosas. Y en uno, como te decía, pues ahora sí que lo que ya te había dicho
del sentimiento que quieras comunicar, también el tiempo que quieras meterle a cada página. Sí, porque, por ejemplo, un panel vertical toma menos tiempo que un panel horizontal. Un panel horizontal, por lo general, me toma más tiempo, ¿sí? Y todo eso a veces lo voy tomando en cuenta, ¿verdad? Cuando no lo tomo en cuenta, termino tardándome demasiado en el cómic porque hago demasiadas cosas, planeo la historia de una forma muy complicada o muy laboriosa para hacerla, y luego pues ahí ando batallando con los tiempos, ¿verdad? Así que tengo que nivelar un poco eso, ¿sí? Hablando de eso, pues también uno ya sabe ciertas formas de hacer más densa la historia, sí, o sea, por ejemplo, si tú pones al personaje y lo pones flanqueado por dos guardias, uno en cada lado, y eso si los dos personajes ocupan la mayor parte del espacio, pues te van a ayudar ¿cómo se llama? A comunicar que hay cierta opresión hacia el personaje que queda en medio, no sé si me voy a entender. Sí, no, claro. Sí, son muchísimos detallitos que uno va tomando en cuenta, para lograr eso, ¿verdad? En lo que viene siendo la composición, darle movimiento, darle, o sea, tienes que tener ahí, comunicar la historia de una forma fluida, a veces hacerla más lenta, a veces hacerla más rápida. Son muchísimas cosas, ¿verdad? Tienes que, pues ahorita que decías de cierto lenguaje cinematográfico, tienes que tener también cierto conocimiento de eso, para que lo puedas utilizar a la hora de planear la historia, ¿verdad? Claro. De los encuadres y todo ese rollo, ¿verdad? Sí, a veces exactamente. también, ahorita que decía de que agarraba cosas de ciertos artistas, también a veces agarro cosas de películas, digo, no directamente de que, lo voy a hacer como tal película, sino que se te van quedando ahí ciertas cosas, ¿verdad? Tomas y cosas así, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo a veces que veo alguna película, sobre todo películas antiguas, no tanto las modernas. Las modernas ya son demasiado rápidas como para que disfrutes los ángulos. Digo, no todas, ¿verdad? Pero ya no es tanto como antes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ves una película como, bueno, una que es mexicana, el esqueleto de la señora Morales, que es una chulada de película, ves todos los encuadres que si agarras muchos de esos encuadres, los puedes aplicar al cómic y puede quedar algo muy padre. Sí, y nunca lo he hecho, digo, nunca lo he agarrado así pensando en eso, ¿verdad? Pero sí, cuando me tocó ver la película, así, mira, eso se ve bien padre, ¿verdad? Y cuando ves ciertas películas, se te queda ese tipo de tomas, ese tipo de encuadres, ¿sí? No, sí, bien interesante. Eso es algo que se me hace muy interesante. De hecho, algo que yo te quería preguntar, por ejemplo, suele pasar en ocasiones que una buena historia, si no tiene el arte adecuado, sí demerita mucho. Y al revés también. Una historia que a lo mejor no es tan buena, pero si tú le metes un arte bueno, alcanza todavía a levantar un poquito. ¿Cuál consideras que sería lo más importante para realmente hacer que se conjugue una obra buena, ¿no? Tanto historia, arte, ¿cuáles son los elementos que tú crees que deberían de influir? Caramba, pues todo, ¿no? Igual, es que mira, el proceso, por lo general participamos muchas personas, y en cualquier momento, alguien puede echar a perder el trabajo de los que vienen detrás, o al revés, alguien puede ayudarle y mejorar el trabajo de los que vienen detrás, ¿verdad? Sí, claro. Puede ser que el dibujante no haya hecho tan buen trabajo, pero el entintador corrige le corrigió muchas cosas y lo levanta mucho, ¿verdad? Sí. O el colorista. De la misma forma puede ser al revés, puede ser que todos hayan hecho su trabajo, y que de repente el entintador o el colorista no lo ha hecho, pues sí, puede hacer que demerite el resto del trabajo, ¿verdad? Pero es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Todos hacen equipo, y
por lo general es algo bueno que a veces participen diferentes personas y que se le vaya dando diferente, pues se le va dando diferente sabor al trabajo, ¿verdad? Son diferentes ingredientes y dan un sabor, un resultado distinto, ¿verdad? Claro, Qué tan bueno o malo sea ese resultado, pues ya varía claro. mucho, ¿verdad? Si ves, mucho de mi trabajo se ve distinto según sea el entintador o el colorista que haya participado en él. Sí, Sí, varía definitivamente. mucho, ya que cada quien aporta diferentes elementos y cada quien tiene un estilo diferente. Totalmente. Algunos les gustará más de una forma y otros de otra. Pero en general, pues es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Sí, sí, no, definitivamente, digo, bien interesante. Hablando un poquito de tus proyectos, de las editoriales donde has trabajado, algún proyecto en particular del que tú te sientas así muy orgulloso, así que digas, no, es que eso me gustó mucho haber trabajado en tal cómic, en tal personaje, no sé. Pues mira, híjole, pues mira, me gustó mucho la miniserie esta que hice de Seth, de League of Legends. Ok. Fue muy diferente, fue muy difícil, porque yo nunca había hecho nada, pues nunca nada de fantasía. Y muchas de las reglas eh, que usamos en el mundo real, bueno, Ajá, sí, sí, pues sí. sobre todo en cosas de arquitectura y eso no se aplicaban del todo ahí. ¿Por qué? Porque era un mundo muy diferente. O sea, por ejemplo, las casas de un pueblo, porque había diferentes pueblos y cada pueblo tenía diferente Mm, arquitectura, ujú, estaban hechas, eran casas que se hacían sobre árboles. Bueno, no sobre árboles, sino alrededor de árboles. ¿Qué quiero decir con esto? No es que sea una casa de árbol, sino que, o sea, en verdad ellos tenían planeado, porque luego me enseñaron unos diagramas, de que ellos planean de que va creciendo el árbol y según va creciendo el árbol van construyendo la casa, mm, ¿sí? Y yo tenía que hacer una casa de esa forma, o sea, no sé, no la podía hacer como usualmente las demás casas. las hacía, ándale. Eh, También eran, muchos de los personajes tenían muchísimo detalle, porque son juegos, bueno, era un cómic basado en cómics digo, perdón, en videojuegos, Ujú, y muchos de los detalles de los personajes eran muy, muy elaborados, lo cual cuando trabajas en un cómic, vuelve a veces bastante pesado el trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a Superman o a cualquier personaje, pues, no sé, a Capitán América, etcétera, pues son personajes que tendrán sus detalles, ujú. pero son un poco más fáciles de Sencillo. dibujar. Bueno, o sea, son más simples. De hecho, una vez escuché a un editor que decía que lo ideal es que hagas personajes que sean simples de dibujar para que puedas trabajarlos de mejor forma. Y estos tenían muchísimos detalles, que yo tenía Claro, que volver a dibujar una y otra vez. me Sí, imagino. y eso, pues, todo eso te lo vuelve un poco complicado. Y aparte la historia era muy, muy buena. En verdad, muy, muy buena. La verdad me sorprendió mucho. Ah, Sí, perfecto. sí, es que al parecer League of Legends tienen toda o sea, tienen muchísimos personajes y cada personaje tiene su propia historia y están bien relacionados entre ellos. O Es sea, su propio universo. tienen mucho cuidado en todo ese universo, así es, de todo lo relacionado. Ah, Sí, mira, y yo no conocía nada de ese universo pues hasta que empecé, ¿no? entraste Con el ahí a cómic. trabajar. Sí, así Sí. es. Oye, ¿y algún título, algún personaje que te gustaría trabajar a futuro? ¿Alguno que Eso consideres es ahí? fácil, ¿verdad? Sería Batman o Wolverine. Ah, mira, Sí, tus favoritos. sí, así es. Spawn también sería algo muy padre. Witchblade, Darkness. Todo ese estilo te Sí, encanta. Ah, mira, qué así bien. A es. mí también me gusta mucho, fíjate, todo eso, Spawn, Darkness, Chido. sí, no, totalmente. Sí. Ahorita que platicabas un poquito sobre esto de lo que es el trabajo y todo, ¿cómo es el día a día de un artista de cómic? ¿Cómo te organizas? ¿Cuántas horas le dedicas quizás? ¿Cómo es tu día de trabajo? Sí, bueno, por lo general, bueno, ahorita con el coronavirus, pues bueno, ¿Sí?
pues era despertarme, me estaba despertando medio tarde, bueno, como a las 8 de la mañana, más o menos, a preparar desayuno, pues ahí casi siempre desayunábamos juntos mi señora, mi niño y yo. A veces le estaba ayudando a mi hijo también con las cosas ¿cómo se llama? Pues sí, de las clases en de la línea. escuela, sí. Y ya después lo tuve que dejar porque de plano, pues no, es muy complicado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya volviendo a esto, pues por lo general, pues bueno, para empezar el proceso que yo manejo es de que me mandan un guión, ¿sí? Hago bocetos de todo el guión, de toda la historia, y se los mando a mi editor. Entonces, ya una vez que está aprobado esos bocetos de toda la historia, ya empiezo yo a trabajar, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya mi día a día es despertarme, hacer todo lo que te decía, pues ahora sí que checar el guión y el boceto que me toca, y empezar a trabajar en él, yo trabajo casi siempre, por lo general trabajo directamente sobre la misma página. De vez en cuando trabajo en boceto, bueno, hago el boceto más grande y uso una mesa de luz o lo imprimo en líneas azules, pero ya es muy raro que lo haga. Casi todo lo hago directamente sobre la misma hoja. Pues ahora sí que es estar trabajando en eso pues, todo el día, ¿verdad? Hasta la hora de la comida, comes, regresas a la mesa de dibujo y pues ahí le sigues, no sé, mi horario varía mucho, puede ser, usualmente me levanto a las 8 y me duermo como a las 2, a veces hasta a las 4, duermo, ahorita estoy intentando dormir más, pues ahora sí que por lo del COVID y eso, intento no desvelarme tanto, ¿verdad? Porque nunca sabes Sí, claro. si te vaya a agarrar y el Sí, ¿no? desvelarte nunca te tumba muchas defensas. Así que intento dormir unas 5 o 6 horas, antes pues dormir unas 4 horas. Uh-huh. 4 o 5 horas, a veces menos, ¿verdad? Y ese es el día a día, o sea, estar chambeando en esto, checando mails, intentar no distraerte con Facebook u otras cosas que suele ser, te suelen distraer mucho. En conclusión, es ser muy organizado, ¿no? Para poder dedicarte a tu actividad, ¿no? Sí, fíjate que sí, antes era más organizado, ahorita como que estoy un poquito más con toda esta situación, desorganizado, ¿no? sí, Sí, cómo no. Pero sí tienes que organizarte bien en todo lo que haces, tienes que planear, bueno, por ejemplo, terminas tu página y pues a veces la envías de inmediato o a veces juntas unas 4 o 5 páginas o 6 páginas o a veces más y las escaneas todas de un jalón, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ya mandas todo al editor y así hay cambios, pues se los tienes que hacer. Ok, no, sin duda muy interesante ahí todo el tema creativo y de trabajo.